La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, María, Emilio y Fernando. Soy Francisco. Os escucho desde enero, un pequeño pueblo de Cantabria. Hace ya un par de años que Gema, mi compañera y yo, os escuchamos, cuando podemos. Nos recomendó escucharos nuestro hijo Sergio, cuando le confesé sentirme huérfano como oyente. Desde que Tony Garrido me robaba risas cada tarde, desde la radio que yo pensaba era de todos. Desde hace unos meses, Sergio es vuestro mecenas, al cual hago yo también de mecenas. Sergio os escucha actualmente desde Burdeos, donde ha estado de Erasmus estudiando historia contemporánea. Y allí sigue, ahora a cambio de un sueldo y un trato obrero justo. Fernando, a Sergio le has seguido alguna vez en Twitter, en sus tiempos de triatleta. No sé muy bien si como deportista o como pensador político. Tan solo me queda daros las gracias por servirnos cada mañana un racional desayuno, que a veces tomamos en caliente, a veces frío, pero siempre aprovechable. Un abrazo a toda la resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. La Unión Europea, como se ha recordado aquí, ha recibido el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Allí estuvieron Jean-Claude Juncker, Antonio Tajani y Donald Tusk. No hace muchas fechas. Fue un acto hermoso, fue un acto europeísta, fue un acto en el que se reconocían los esfuerzos y el trabajo que han llevado a cabo a lo largo de estos años en defensa de los intereses de los europeos y con una apuesta clara por una mayor integración. Fue el premio a la concordia. Hoy tenemos un argumento más, aunque el jurado ya se reunió y el premio se ha entregado, que demuestra la justicia del mismo y que la concordia y la solidaridad van siempre unidos. Mientras se defiende el papel de la Unión Europea como promotor de los derechos humanos, se olvida que en su seno también son violados, como ocurre en la frontera sur de Ceuta y Melilla o en los centros de internamiento de inmigrantes. En el territorio europeo se ha preparado, por ejemplo, la criminalización de la defensora de los derechos humanos, Elena Maleno. La vulneración de derechos humanos por parte de las multinacionales europeas, los acuerdos comerciales, la industria militar, el expolio de los recursos naturales y tantas otras prácticas nos hacen pensar que si esto continúa así, los aspectos positivos de este informe en la práctica van a quedar en papel mojado. Hay que rectificar. El Miquel Iceta, amb les seves últimes declaracions de dir que és partidari dels indults en els polítics que ens han portat amb aquesta situació, està posant en risc aquest canvi que desitja una part important de la societat. Buenos días, Resistencia. Me pongo en contacto con vosotras desde la retaguardia más cercana para que todas conozcan la injusticia que sufrimos entre la Safor y la Marina Alta. Hace 43 años teníamos una línea férrea de vía estrecha que unía Gandía con Denia, la cual fue retirada con la promesa de ser sustituida por otra de vía ancha. 43 años después, seguimos esperando. No pedimos un AVE, solo un cercanías. Mañana sábado
a las 6:30 de la tarde, en el Parque de la Estación de Oliva, hay una concentración con el eslogan Donem llum al tren, para pedir los pocos kilómetros de vía que nos faltan y que darían servicio a más de 10 localidades. Muchas gracias por vuestra labor y un abrazo. Muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio en los límites del bosque de Sherwood, allí donde se juntan las proscritas y donde colocamos una gran mesa con unas tazas de café sobre la misma con las portadas de los periódicos. Hoy en una edición algo especial porque el café viene servido, café de puchero elaborado a fuego lento y con calma para que cuando os levantéis por la mañana en vuestros dulces hogares de la Resistencia encontréis sobre la mesa ya preparada el periódico dobladito y la taza de café y podáis disfrutar de unos minutos en compañía de La Cafetera. Bueno, es que hoy tengo que irme corriendo ahora precisamente para la tele y ya sabéis que los días que tengo tertulia, que sucede un día a la semana, pues esa mañana hay que adelantar un poco la grabación del programa y de manera que hoy me he levantado a las 5 de la mañana. Además vamos a tener una edición bastante limitada porque ayer llegamos por la noche de Lisboa con imaginaos, todo el viaje, todo el lío que suponen las maletas, patadero, pues llegamos tarde. Y me he levantado a las 5 de la mañana para que estemos juntos haciendo un breve repaso a los medios, pero eso va a obligar a hacerlo necesariamente un poco más corto y además hoy es viernes, los viernes dedicamos un espacio al Videoforum en una película, no han llegado muchos comentarios, en una película que fue elegida por aclamación popular, por votación popular, El Capital. Una película francamente interesante, tiburones de las finanzas, las prácticas, las fórmulas que emplean para básicamente robarle a la ciudadanía, a los clientes y en unos ejercicios de capitalismo salvaje. Han llegado algún comentario ha llegado, o sea que algo vamos a poder comentar, pero no ha habido muchos y en todo caso, bueno, vamos a tener la oportunidad poco a poco de incorporarlo, no solamente hoy como espacio, sino poco a poco. Me da la sensación de que esta película introduce nuevos elementos en el discurso de este programa. Así que, bueno, tiempo habrá. Os pido hoy comprensión porque, como digo, llevamos una semana extenuante y estamos llegando como podemos. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Buenos días, mundo. Buenos días, cafetera. Ay, no pudo ser, qué pena, ya lo dijimos ayer, esta maravillosa canción de Fridonia, Hopes and Dreams, que se quedó finalmente fuera de la carrera por los Goya, pero nosotros le hacemos la entrega simbólica del premio Resistencia de La Cafetera. Oye, hay que hacer unos premios, podríamos hacer unos premios, clarísimo, me ha aceptado, pero lo tiene que avalar la audiencia, tenéis que venir, participar. Yo me comprometo a pedir una sala y todos los años organizamos un evento parecido al de la desvirtualización y en el que la gente pueda participar, pueda venirse, hagamos un pequeño acto y celebremos unos premios de la Resistencia. Sin duda, claro, qué mejor que empezar. Acabo de otorgar así a dedo, esta es la acción de oro que me reservo, otorgar a Fridonia Hopes and Dreams el premio de la Resistencia Cafetera. Y una pena que no haya sido seleccionada por los académicos de la Academia de Cine, porque realmente el documental es francamente bueno, La manzana de Evas, para denunciar la ablación femenina, esa tragedia que han sufrido 200 millones de mujeres en todo el planeta ante la indiferencia de una buena parte del mundo. Bueno, Hopes and Dreams, la canción que precisamente ponía banda sonora a ese documental, La manzana de Eva. En todo caso, como nos gusta mucho, nos sirve además de fondo, marca el ritmo del programa, Fridonia, pues a nosotros con eso nos es más que suficiente.
No necesitamos reconocimientos, amigos de Fridonia, ni que el obispo venga a bendecir las aulas. Ya calmarán, saciarán sus egos en los canapés que sirvan a continuación, mientras nosotros lo celebramos con unas cervezas en los bares del exterior, apoyados en las barras, que es lo que a nosotros nos gusta. Bueno, esto es La Cafetera. Llevamos unos días desarrollando una programación un tanto anómala, monográfica, sobre lo que está sucediendo en Portugal, todos estos movimientos políticos, de manera que no hemos hecho ese seguimiento a la actualidad, que no ha cambiado sustancialmente porque las elecciones se están acercando y, como podéis imaginar, pues todo el epicentro informativo se sitúa en torno a eso en España. El bloque de la Constitución acaricia el triunfo en Cataluña, dice el periódico El País, el grupo Prisa, que publica una fotografía de Soraya Sáez de Santamaría, digamos casi de revista de moda, a la espera de la llamada en la Comisión de Secretos Oficiales, y Soraya Sáez de Santamaría imagina: estoy guapa, Juan Luis, en la portada del periódico El País, mirando hacia el infinito. Y así está acariciando el bloque de la Constitución el triunfo en Cataluña, porque dice el periódico El País que, según una encuesta de Metroscopia, para las elecciones del 21 de diciembre, Ciudadanos se consolida en primer lugar con cerca de 2 puntos de ventaja sobre Esquerra Republicana. Por favor, que alguien guarde estas portadas para que luego tengamos oportunidad, porque siempre digo, vamos a repasar después cómo se equivocaron los sondeos y esas portadas cómo estuvieron destinadas en aquel momento, y siempre se nos pasa posteriormente. La mayoría alternativa de Ciudadanos, PSC, PP, gana en votos y casi iguala en escaños. El independentismo queda muy lejos de los resultados de la legislatura anterior, dice el periódico El País, en base a los datos recogidos por Metroscopia. Y el gobierno reforzará el recuento del 21 de diciembre para evitar injerencias y bulos. Dice el periódico El País, no es tanto el asunto que les preocupe mucho que alguien pueda pegarles un pucherazo electoral, dado que además el proceso está controlado por el Ministerio del Interior, sino que se difundan bulos. Así que hay que garantizar que se pueda contrainformar en caso de que eso suceda. También Disney se queda con todo el entretenimiento de Fox por 56.000 millones de euros y los lujos de la trama chavista, millones en vino, relojes y caviar, dice. Y la última película de la saga de Star Wars llega a España. Hoy es día 15 de diciembre y se estrena la última película de Star Wars, que para los que somos súper mega frikis, pues es todo un acontecimiento. Yo no soy tan friki como para haber cogido entradas para hoy, pero soy lo suficientemente friki para que en cuanto encuentre un hueco entre dos butacas me acople a la película. Pero se estrena ahora en España y se convierte en evento informativo. Hoy he comenzado por las portadas impresas porque hacen mucha información sobre sondeos electorales. Dice el ABC, Arrimadas ganaría las elecciones en votos y en escaños. Dice el periódico ABC con una imagen, una fotografía de portada de Inés Arrimadas, ayer en un acto de mujeres con mujeres en Barcelona, y dice el bloque constitucionalista se sitúa a 5 diputados de la mayoría absoluta a una semana de los comicios, mientras Junts pel Cat alcanza a Esquerra Republicana. Dice, es una encuesta de GAT3 para ABC. Lo que no se puede discutir es que toda la prensa ha puesto la carne completamente en el asador y a funcionar la maquinaria. El periódico El Mundo, Arrimadas acaricia la victoria y amenaza a la mayoría separatista. Vamos a ver si esta vez las encuestas aciertan en sus previsiones para con Ciudadanos, porque hemos visto cómo se ha inflado sistemáticamente los cálculos que se hacían sobre esta formación política. Ha sucedido siempre en todas las convocatorias electorales, ¿eh? Los Mossos que escoltaban a dirigentes del PP y Ciudadanos los espiaban para la Generalitat. Dice el periódico El Mundo también, los documentos que la policía catalana iba a incinerar revelan que escogían agentes de marcada tendencia nacionalista para que informaran al gobierno. Y también el Supremo niega permisos especiales a los presos para hacer campaña. Y la fotografía que ha elegido el periódico El Mundo para su portada es exactamente la misma que ha elegido el periódico ABC para la suya. Pero dice el periódico El Mundo, en otra encuesta diferente de Sigma 2, Ciudadanos gana en votos con el 22,8%, pero consigue menos escaños que
Esquerra Republicana, y el bloque constitucionalista se acerca al independentista, que ronda la mayoría absoluta. Claro, lo que quiero ver son los contrastes, porque para que Ciudadanos crezca tanto, el Partido Popular tiene que haberse desplomado. Así que hay muchas lecturas que se pueden hacer de esto. Cuando se habla de bloques, Ciudadanos sube, pero a costa ¿de quién? Del señor García Albiol, que lo sacan en campaña como un espantajo cada vez que quieren asustar al nacionalismo y movilizar a las izquierdas. Dice Albiol que ayer criticó a Iceta, porque Iceta sabéis que ha insinuado que podría indultarse a aquellos políticos catalanes que están en la cárcel después de la convocatoria del 1 de octubre y después de la declaración unilateral de independencia, que no fue exactamente tal. Pero insinuó el señor Miquel Iceta que cabría la posibilidad del indulto, a lo que Xavier García Albiol contestó ayer muy crítico con el líder del PSC. El Miquel Iceta, amb les seves últimes declaracions de dir que és partidari dels indults en els polítics que ens han portat amb aquesta situació, està posant en risc aquest canvi que desitja una part important de la societat, perquè clar, no sembla massa raonable que quan els partits separatistes estan parlant de tornar a les andades, el Partit Socialista proposi indults per als polítics que s'han saltat la llei. Sembla com si Miquel Iceta el que volgués és aplanar el camí per buscar un pacte amb Esquerra Republicana. Sembla com si fos un nostàlgic del tripartit entre Esquerra i els comuns, o en el seu dia Iniciativa per Catalunya. Y esto es interesante porque cuando se está hablando de los equilibrios electorales y estamos viendo todas esas portadas dedicadas, había un estudio académico además sobre cómo acertaban o se equivocaban las encuestas electorales de los periódicos. Solían acertar en aquellos espacios ideológicos más propicios de la línea editorial del periódico, y solían fallar en los contrincantes, en los rivales políticos. En todo caso, dice el periódico La Razón, un Parlament ingobernable. Para La Razón, a diferencia de lo que opinaban, habéis visto, el ABC, el periódico El País y el periódico El Mundo, el Parlament podría ser ingobernable porque ningún bloque, según una encuesta, según una interpretación que hace NC Report para el periódico La Razón, ningún bloque suma los 68 escaños de la mayoría. Los comunes serían el árbitro. Los independentistas se dejarían 2 asientos. Esquerra Republicana se impondría al partido de Puigdemont. Y desde la declaración unilateral de independencia, según el periódico La Razón, el bloque constitucionalista ha subido 2 puntos y rozaría el 45% de los votos. Ciudadanos se consolida como segunda fuerza con 10 diputados más que los socialistas, pero Puigdemont se quedará en Bruselas si Esquerra Republicana gana las elecciones, dice el periódico La Razón en su portada. También tragedia en Teruel. Ayer al menos 2 personas murieron, 2 de ellas guardias civiles, durante un tiroteo en una masía. Las fuerzas de seguridad buscaban a un hombre vestido de militar y, bueno, hubo un dispositivo de búsqueda, mucha rumorología por la noche si había sido abatido o no el fugitivo, y 2 fallecidos, 2 guardias civiles, por lo menos 2 guardias civiles fallecidos durante un tiroteo, en una imagen de portada que ocupa hoy La Razón, este operativo de guardias civiles. También el Ocupa dio fuertes golpes en la cabeza a su víctima en el suelo. La juez niega la versión de que se defendió de una agresión con un cuchillo. Estados Unidos acaba con la neutralidad de Internet, dice también el periódico La Razón. Muy importante esta noticia, una noticia que está pasando sin pena ni gloria porque tiene alguna consideración un tanto técnica. Lo que acaba de aprobar los Estados Unidos supone que a partir de ahora las compañías puedan ofrecer paquetes individuales, por ejemplo, en los que si utilizas productos de la competencia pagues más dinero. Se puede dar la circunstancia de que Telefónica penalice, si tienes una conexión suya, con las visitas a ciertos medios de comunicación y te cobren más por hacerlo. Por ejemplo, a ciertas televisiones o a ciertos canales de televisión. Termina la neutralidad de Internet. Ha sido una de las grandes campañas de las organizaciones de derechos, de ciberderechos, de derechos civiles, intentar mantener la neutralidad de la red, y finalmente no ha sido posible. Esto requeriría de algún análisis un poco complejo, así que
en la semana que viene, a ver si podemos aproximarnos a ellos. Si tenéis sugerencias, nos podéis hacer llegar también algún correo sobre personas a las que queráis escuchar haciendo análisis sobre lo que puede suponer, y podemos llamar a Carlos Barrabés, podemos llamar a algunas personas que nos expliquen un poco la naturaleza de estas medidas. Bueno, esto es lo que se refiere a la prensa impresa, que, como digo, tiene la mirada completamente colocada sobre las elecciones que se celebran en Cataluña ya solamente dentro de una semana. Y en la prensa digital el enfoque es muy similar. Hoy en el diario.es, en la portada: yo no quiero ser presidenta a toda costa como Iceta, dice Inés Arrimadas, la candidata de Ciudadanos, en una entrevista. Arrimadas, una candidata ante un horizonte electoral inédito, la define el diario.es. Y también entrevista a Carles Mundó: Esquerra Republicana, si Junqueras gana las elecciones, lo propondremos para la investidura, dice en el diario.es Carles Mundó. En unas elecciones que son extraordinariamente anómalas, con candidatos en la cárcel, con la autonomía semi-intervenida por el Estado, una intervención del artículo 155, no hay vida parlamentaria, dado que están disueltas las Cortes a la espera de la celebración de estas elecciones. Se puede decir que, desde luego, ha sido la campaña más extraordinaria, larga, porque no se puede circunscribir solamente a las últimas semanas. Esta es una campaña electoral que yo diría lleva varios años y que ha culminado con la intervención del Estado y que además con la posición del Partido Popular. ¿Os acordáis aquellas declaraciones que escuchábamos hace unos días en las que decía María Dolores de Cospedal: no se ha intervenido, no se ha aplicado el artículo 155 para que vuelvan a ganar los independentistas, se ha aplicado para celebrar unas elecciones y que ganen los del otro bloque, los suyos, los constitucionalistas? Y dice: Domènech encara la última semana de campaña convencido de ser la alternativa al bucle del proceso, y aquí se juegan de nuevo, efectivamente, quién, como veíamos en la portada del periódico La Razón, quién será la persona que consiga devolver el equilibrio a la fuerza de el Parlamento catalán. Veremos a ver, porque ahí el voto de Domènech, de los comunes, realmente se puede convertir en algo decisivo. Veremos a ver si es el suyo o el de el PSC. Fachín: cada voto a los comuns es un voto contra el 1 de octubre. Ha dicho Fachín, que sabéis que vivió un enfrentamiento con la dirección de Podemos. También la Fiscalía investiga por calumnias a la herida del 1 de octubre, que se querelló contra la policía por tocarle los pechos, y Albiol dice que no le consta que los Mossos le espiaran horas después de acusar a Puigdemont de ordenarlo. También Marta Rovira, la candidata que no hubiera querido serlo. Ayer escuchamos a Marta Rovira, que le preguntaron qué opinión le merecía el hecho de que el Tribunal Supremo estuviese anunciando su posible imputación. Decían: nosotros no tenemos miedo, no estamos cometiendo delitos. Té efectes, que s'ho apuntin. No té efectes. Nosaltres no estem cometent cap delicte. Nosaltres estem defensant un programa electoral, estem defensant unes idees, estem defensant el futur de Catalunya, estem defensant els interessos dels ciutadans d'aquest país, i ho continuarem fent fins al final. For a star in my face, I felt so lonely and lost, but now hopes and dreams. Bueno, y ayer también supimos que la Unión Europea donaba el premio Príncipe de Asturias que había recibido 50.000 euros a los daños ocasionados en Portugal y Galicia. 50.000 euros. Yo no sé si os acordáis, solamente en la fábrica en la que estuvimos, que se había quemado en Galicia. ¿Os acordáis de aquellas imágenes en las Neves? Una serrería totalmente destruida, y el dueño cuantificaba en 3 millones de euros la inversión. Bueno, pues 50.000 euros quedaría, sinceramente, para comprar unos mondadientes y repartirlos por Galicia. 50.000 euros han sido donados a Portugal y a Galicia para ayudar en los daños ocasionados, y todo esto se ha celebrado en un acto con declaraciones políticas, como si se tratase de la gran donación. Es una cuestión simbólica, es evidente, pero escuchamos incluso a Costas agradeciendo esta donación del premio Príncipe de Asturias. Presidente Tajani, el presidente Juncker, el presidente Tusk,
plus dans cette geste de solidarité vis-à-vis les victimes des incendies au Portugal. On a eu une vraie tragédie humaine pendant cet été et on a reçu plusieurs moments de support et de solidarité de l'Union européenne. Solidaridad de la Unión Europea con los afectados por esos incendios y en un gran acto de generosidad de 50.000 euros que, como los tengan que repartir, van a tocar a euro por afectado. Y después, cuando Mariano Rajoy intervino, porque también participó Mariano Rajoy, porque este caso puede ser también utilizado como una forma de reivindicación de la solidaridad que caracteriza, como todos sabemos, a la Unión Europea. Mariano Rajoy lo enfocó en esta dirección. Muy breve intervención para dar las gracias al presidente de la Comisión Europea, al presidente del Parlamento, también al presidente del Consejo por esta donación que se hace a unas regiones de España y de Portugal que se han visto afectadas por unos incendios verdaderamente duros que han provocado la muerte de muchos seres humanos y que además pues han generado unos daños de los que aún tardaremos tiempo en recuperarnos. La Unión Europea, como se ha recordado aquí, ha recibido el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Allí estuvieron Jean-Claude Juncker, Antonio Tajani y Donald Tusk no hace muchas fechas. Fue un acto hermoso, fue un acto europeísta, fue un acto en el que se reconocían los esfuerzos y el trabajo que han llevado a cabo a lo largo de estos años en defensa de los intereses de los europeos y con una apuesta clara por una mayor integración. Fue el premio a la concordia. Hoy tenemos un argumento más, aunque el jurado ya se reunió y el premio se ha entregado, que demuestra la justicia del mismo y que la concordia y la solidaridad van siempre unidos. Bueno, solo los canapés que se habrán servido en este acto probablemente cubren el presupuesto hasta llegar a los 50.000 euros. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Porque mientras tanto en la Unión Europea también se ponían en evidencia que frente a las declaraciones públicas, a las declaraciones de intenciones, después la Unión Europea no tiene mucho de lo que presumir. Miguel Urbán. Mientras se defiende el papel de la Unión Europea como promotor de los derechos humanos, se olvida que en su seno también son violados, como ocurre en la frontera sur de Ceuta y Melilla o en los centros de internamiento de inmigrantes. En el territorio europeo se ha preparado, por ejemplo, la criminalización de la defensora de los derechos humanos, Elena Maleno. La vulneración de derechos humanos por parte de las multinacionales europeas, los acuerdos comerciales, la industria militar, el expolio de los recursos naturales y tantas otras prácticas nos hacen pensar que si esto continúa así, los aspectos positivos de este informe en la práctica van a quedar en papel mojado. Hay que rectificar. La Comisión Europea, que suele presumir en documentos del espacio de garantías en la defensa de los derechos humanos, pero que luego vemos cómo va delegando, por ejemplo, la gestión de los refugiados en las fronteras del sur de Europa a países que no garantizan en absoluto el cumplimiento de los derechos humanos y con prácticas como las que observamos en nuestras fronteras cuando se devuelve en caliente a gente que cruza la frontera, que tendría derecho por la justicia internacional a ser acogidos como refugiados y a entrar en los procedimientos y en los protocolos de los refugiados internacionales y de quienes solicitan asilo político a ser, por lo menos, sus casos analizados con detenimiento. Nos encontramos como son recogidos y devueltos a un policía palo en mano en las vallas de Ceuta y Melilla, cuando no la Guardia Civil la emprende a tiros con pelotas de goma, como hemos visto en otras ocasiones. Así que presumir lo que se dice presumir, podemos hacerlo poco. De solidaridad, salvo para las migajillas, para 50.000 euros,
que se repartirán ahora entre miles de afectados. No sabemos muy bien cómo se invertirán esas cantidades, probablemente se gasten en un monumento de homenaje. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres La Resistencia. Prensa internacional, porque nos interesa qué es lo que dice la prensa por todo el planeta sobre nosotros. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Buenos días, Fernando. Buenos días, Resistencia. Esta semana la prensa internacional ha vuelto a estar muy pendiente de Cataluña. Falta ya muy poco para las elecciones del 21 de diciembre y está todo el foco puesto allí. Nos llama especialmente la atención de los muchos artículos que hablan de esto, una entrevista con Marta Rovira, nada menos que en el Financial Times. Y es una entrevista además que ha llamado la atención también del propio Financial Times, porque destacan que la número 2 de Esquerra ha intentado dar un mensaje tranquilizador. Incluso es lo que dicen, no ha moderado el tono, porque en la entrevista ella defiende que la fase de las declaraciones simbólicas del proceso ha terminado y que ahora van a apostar más por un diálogo, por intentar fomentar la idea de la independencia, pero sin buscarla directamente, e incluso que aunque ese diálogo no dé frutos, pues apostarán por hacer cambios y avances sociales, ¿no? En respuesta o digamos en la persecución, en la búsqueda de la independencia. Esto es destacado por el Financial Times porque bueno, sigue existiendo bastante temor y bastante preocupación en el exterior, tanto entre inversores como entre líderes europeos, de que pueda tras el 21 de repetirse el proceso y una etapa tan convulsa como ha vivido Cataluña. También se señala que Esquerra sigue siendo favorita, aunque en este terreno hay un artículo que también nos ha llamado la atención de Le Monde, que sostiene un poco lo contrario, ¿no? Es decir, considera que Esquerra está patinando, incluso ha caído en su propia trampa, dice en el texto, y está perdiendo peso en los sondeos y quizá perdiendo terreno, sobre todo en favor de la formación de Carles Puigdemont. De todas formas, siguen estando todos muy pendientes de las elecciones. Otro tema de Cataluña que ha llamado bastante la atención esta semana ha sido el traslado de los bienes de Sigena, ¿no? Sobre todo lo que se ha señalado desde fuera es como la situación y el enfrentamiento entre España y Cataluña es tanto que saltan focos de tensión en distintos sitios, en distintos sitios, y en concreto ha llamado la atención que en una cosa cultural, en una cosa de arte, pues se haya levantado esta convulsión y estos enfrentamientos, ¿no? Varios de los medios lo que destacan es precisamente los enfrentamientos cuando se produjo el traslado a Aragón. También intentan explicar que se trata de una guerra cultural y legal por la propiedad de los bienes y sobre todo que al final este paso del traslado se ha dado un poco con el marco del 155, con lo cual el Financial Times, por ejemplo, hablaba de que era una dramática reafirmación del 155 por parte del gobierno, y sobre todo resaltaban eso, la indignación que ha provocado en Cataluña. Aunque todo esto que siempre os digo que causa mucho interés fuera, contrasta un poquito con una encuesta que salía además en Le Soir y en RTL, dos medios belgas, que venían a señalar que en el fondo, a pesar de todo el ruido mediático, de los procesos por la posible extradición de Puigdemont, incluso de la gran manifestación que hubo, en el fondo los belgas les estaba interesando poco el asunto catalán, ¿no? Decía que, por ejemplo, el 40% de los encuestados decía que no le interesaba el tema, que no tenía ninguna opinión sobre el tema, y un 20% decía que no apoyaba ni al gobierno ni al gobierno español ni al gobierno catalán, ¿no? Que es decir, que no seguían el asunto con gran interés. Otro tema que nos ha llamado la atención y que es destacable en esta semana ha sido un artículo en la BBC que llevaba el titular, nada menos que el titular decía, era sobre el desarme de ETA, y venía a decir que el de ETA era el primer caso en el mundo en el que una organización armada había querido desarmarse y el Estado se negó, un poco en referencia a digamos la falta de pasos que había dado el gobierno español, incluso el bloqueo que había dado al desarme de ETA. Entrevistaba al autor de un libro que intentaba desvelar la importancia que había tenido la sociedad civil y digamos la falta de participación del gobierno en este proceso. Y otro tema que también ha llamado la atención de la prensa internacional, no exagerado, pero sí lo recoge el Giornale, un diario italiano, es la aprobación en España de los cambios en la ley para permitir que los animales ya no sean considerados cosas, sino que gozan de algunos derechos. Y en fin, esto se señala
además que es un paso de España en la misma línea que otros países europeos, así que ha llamado la atención. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Sí, amigos, el Cineforum, el Videoforum de La Cafetera, habíamos dicho que hoy vamos a tratar una película en este Videoforum. La verdad es que es una película solicitada por los propios oyentes del programa. A mí me interesaba mucho que la comentásemos por las siguientes razones, porque visteis que me posicioné públicamente también para que pudiéramos comentarla, pero me interesaba por la siguiente razón, porque es verdad que el ejercicio del Videoforum, bueno, se trata de que sea un ejercicio colectivo, de manera que todos participamos en algo común. Y claro, hay gente que dice, es que yo esta la he visto, es buenísima, tengo que votarla. Y digo, hombre, ante la duda, cuando haya alternativas, tratad de elegir alguna que no hayáis visto y sin embargo que las críticas sean lo suficientemente poderosas. Y la película elegida para esta semana, El Capital, es una película que realmente merecía la pena. Por eso, cuando digo, hay varias en las que además sabéis que yo me he posicionado, Into the Wild, por ejemplo, que a mí me parecía que era una película muy bonita para ver, pero cuando nos sugirieron esta, algunos de los oyentes, y estuve viendo los tráiler, algunos de los fragmentos de la película, realmente era una película que merecía la pena porque encaja muy bien, sintoniza muy bien con la vida del programa y con el discurso general de La Cafetera. Y entonces decía, bueno, vamos a intentar elegir una película que sea nueva. Yo sugiero que esta puede ser una película objeto de comentario interesante para nosotros. Así que las votaciones, en efecto, al final los oyentes eligieron esta película para ser comentada. El Capital, una película, una crítica al capitalismo, un empleado cínico de banca, sector en plena crisis económica en todo el planeta, y este empleado convertido en presidente empieza un ascenso imparable por los entresijos del mundo de la banca hasta que se convierte en una de las personas más poderosas e influyentes del país. Bueno, realmente ha habido algunas críticas, he leído, hay gente que no le ha resultado especialmente verosímil el hecho, porque es tan crudo, llega a ser en algunos momentos tan burdas las prácticas, lo que desarrollan los movimientos de los personajes, que ha habido gente que no le daba crédito. Director, Costa Gabras, año 2012, película francesa, y vemos que el argumento es verdaderamente sencillo, pero expresa la violencia tan radical de un capitalismo desbocado y de la ambición cuando no tiene límites. ¿Qué te preocupa? Los americanos quieren que reduzca plantilla, los franceses que me estrelle y mis colaboradores me ponen la zancadilla. ¿Despedirás a gente? Si no, me despedirán a mí. Y volverás a la función pública. También hay despidos en la función pública. Fénix es un buque y lo gobernaré como se merece. Y busco la manera. ¿Qué significa la manera? Pues despidiendo sin parecer que lo estoy haciendo. ¿Actúa como Mao? ¿Como quién? Como Mao Zedong. Durante la Revolución Cultural se sirvió de la base para alejar a los que le molestaban. Yo también tengo que limpiar la base. Eso es muy fácil. ¿No lo aprendiste en la Politécnica? Se llama plan social. Limpiando la base, al protagonista lo que se le ocurre es emprender una campaña para que sean los propios trabajadores los que señalen a aquellos ejecutivos que deben ser despedidos por sus prácticas, por sus tal, pero en realidad eso lo que encubre es una gran reestructuración de empleo de una forma completamente amoral, pero sin embargo, bueno, en una jugada de una cierta habilidad que le coloca como un personaje extraordinariamente valorado para los trabajadores, en fin, lo que es una utilización, lo que llamarían, bueno, un ejercicio de populismo completamente descontrolado. Esto es La Cafetera, Videoforum Cafetero, El Capital, la película recomendada.
cafetera o la resistencia. La solución neoliberal no solo es que sea mentira, que lo es, sino que en nuestro país en concreto se da una dualidad un poco antagónica. El neoliberalismo lo que dice es que si tú no eres capaz, entre otras cosas, si tú no eres capaz de competir en el mercado, y lo que imponen ellos es la ley del más fuerte, y te hundes, te hundes. Si un banco se hunde, si Goldman Sachs se hunde y desaparece. Y nadie, y mucho menos el Estado, acude a rescatarla. Aquí lo que tenemos es la mezcla del neoliberalismo que viene desde Europa con el capitalismo, el ultracapitalismo de amiguetes chorizos. Entonces, claro, al banco que va mal hay que inyectarle dinero, hay que socializar las pérdidas y no repartir las ganancias. Me parece un mensaje buenísimo, por eso lo he seleccionado, porque en efecto, que es una cosa que retrata francamente bien la película, que llega a momentos a ser verdaderamente angustiosa. Es una película cruda y en cierta forma lo que retrata es esa gran mentira, ¿no? Porque vivimos envuelto en el discurso del liberalismo, del capitalismo. Lo que vivimos es un auténtico saqueo permanente, cuando no son a las cuentas públicas, porque en efecto cuando se necesita un rescate viene de la financiación privada, pero cuando no es a las cuentas públicas es a los clientes a los que se les saquea impunemente, ¿no? A los propios trabajadores a los que se les hurta de futuro con movimientos que se deciden en despachos y que en realidad se deciden por batallas entre grandes directivos que lo que están es peleando su propia comisión. Queda retratado de una forma tan cruenta, tan salvaje, pero que en realidad está muy bien retratado. Y sobre todo la estupidez, la imbecilidad de quienes observan este movimiento, estos fenómenos, sin ser críticos, ¿no? Me recordaba unas palabras de Dámaso Alonso que ponemos aquí algunas veces. ¿Os acordáis cuando en plena crisis económica, Dámaso Alonso, cuando se produjo el crack del 29 en Estados Unidos, decía que él lo vivió en persona? Entonces que se encontró con perfiles que eran verdaderamente llamativos. Los norteamericanos estaban comprando acciones y comprando acciones. El chico del ascensor en el hotel donde estuve primero me dijo, este mes, con las acciones que he comprado, pues he ganado $575. ¿Y qué vas a hacer? Pues venderlo y comprar nuevas acciones. Y llegó el crack y empezó a temblar la bolsa. Y los periódicos a decir, no pasa nada, no ocurre nada, esto no tiene importancia ninguna, es un diente de sierra, ¿no? Subió la bolsa ligeramente, volvió a bajar más, volvió a subir un poco y ya se precipitó. Dejando en la cuneta miles de familias, miles de personas que se quedaron sin propiedades, que se quedaron sin recursos, que se quedaron sin ahorros y que tuvieron que verse enfrentado a una etapa durísima. Y bueno, El Capital en realidad lo que retrata es a un grupo de ejecutivos totalmente en una batalla encarnizada por el poder y absolutamente amorales, donde lo único verdaderamente importante, trascendente para ellos es una comisión mayor, un sueldo mayor, unos recursos mayores, incluso llevándose por delante todo. La familia, cuando se da la circunstancia, es el caso del protagonista, miles de trabajadores, en fin, cualquier cosa por la que se podría pelear como sociedad, como colectivo, ¿no? Hay un elemento muy llamativo entre los comentarios que habéis dejado que me ha gustado especialmente, porque en efecto el retrato que hace es una película extraordinariamente machista, donde la visión sobre las mujeres, pues la única ejecutiva a la que vemos es la hija del ex banquero y no se la ve especialmente bien cualificada. Las otras mujeres que aparecen como floreros, cuando no son pues o modelos o prostitutas, que aparecen en los yates de los multimillonarios, que sirven como cebo para las grandes operaciones financieras. Pero sin embargo, la única gran crítica es una mujer, la única gran crítica a todas estas batallas y a todas estas prácticas. Aparte, buenos días a todos los cafeteros y cafeteras. Sobre la película de la semana, El Capital en masculino le viene que ni al pelo, porque aparte de todo lo que ya a todos se nos viene a la cabeza y
estremecedoramente realista, que puede llegar a ser que estamos en manos de ladrones directamente, de mafia. La película en sí no me deja ver desde el punto de vista feminista que la testosterona es gran parte del problema, porque incluso en la propia película el papel de la mujer es, bueno, por un lado es una parte muy positiva, que las dos mujeres que representan los valores de la honestidad y de la coherencia y de, bueno, el corazón puesto en todo lo que está pasando, pues son la mujer y la directiva que estaba encargada de Tokio, no, de Japón y de Asia. El otro papel de la mujer es el que es, y que se exprese de esa manera en esta película, que vamos, las otras dos mujeres son pues las mujeres objeto que todos conocemos, y la única mujer en el consejo de administración sea la hija de, pues también es una parte y un gran reflejo del problema. Leía una crítica muy interesante de Beatriz Maldivia en spinoff.com sobre la película, que, bueno, cuenta, entre otras cosas, retrata un poquito al personaje protagonista, ¿no? Una persona completamente acomplejada, ciegamente ambiciosa, que aparentemente hay momentos en los que presenta destellos de buena conciencia, pero enseguida se disipan, enseguida desaparecen, porque lo que vemos es que realmente su única gran preocupación es conseguir una alta comisión al precio que sea, unos altos ingresos al precio que sea. Y llega un momento que la crítica es tan dura al sistema que se vuelve tan perversa y tan explícita que hay quien no le gusta la película por eso, precisamente, porque no hay posibilidad de enmienda. El tipo es un villano que termina siendo un villano y que no tiene ninguna intención de cambiar, y que lo único que quiere es pisotear a todos y cometer todo tipo de tropelías, ¿no? Y claro, eso no gusta a todo el mundo, porque además quien espera un final feliz, ¿no? Pero no, esto no ocurre así, porque además hay una frase que es estelar, dice: el dinero es un perro no acariciado, que ha llamado la atención también a los oyentes de este programa. Querida cafetera, ¿cómo estáis? He visto la película del Capital y, bueno, soy Cristina, hola. Y me ha llamado la atención una frase que es en realidad una metáfora, que dice que el dinero, el mercado, el capital, es un perro que no quiere ser acariciado, que lo único que quiere es que le lancen una piedra una y otra vez, cada vez más lejos, ¿no? Y bueno, pues esto es, en fin, tremebundo. Y si me ocurre que todos estos cerebritos que están ahí haciendo ingeniería financiera, que más bien podrían hacer ingeniería civil y dedicarse a investigar sobre enfermedades, bueno, no sé, a cosas a favor del ser humano y no del mercado. Un beso, a disfrutar. Bueno, eso ya es una campaña perdida. Mira que me gustaría, Cristina, porque además está bien enfocado el asunto, y es verdad, es una frase que a mí también me ha llamado mucho la atención. Pero es una película cruda, y en esto han coincidido prácticamente todos los oyentes. Todo acaba en el bosque de Sherwood, así que honremos a nuestro Robin Hood moderno. Hace tiempo, la verdad, que no veía una película tan cruda. No sé, una película donde no hay ni muerte, ni escenas sangrientas, no hay guerra, ni siquiera hambre, y sin embargo, no sé, el horror y un pellizco en el estómago me invade desde el principio. Es un vil retrato de la crisis financiera y no, rectifico. Es un retrato tan realista que corta la respiración y te hace sentir unas náuseas nada metafóricas. De hecho, no pude comer después de verla. Leí varias críticas y me pareció terriblemente acertado un fragmento que vi en una de ellas, y dice: trata de un tema tan intrincado, repugnante y oscuro como es el tejemaneje de bancos e inversores que, como alimañas, provocan crisis económicas y se enriquecen a costa de los más pobres con procedimientos nada legítimos.
Ay, no sé, gracias cafetera por no dejarme vivir en sueños de algodón un día más, por mantenerme despierta y atenta. Es un tema de los que todos éramos conscientes, pero películas así que casi podrían ser un documental te hacen que no olvides, que no te duermas. A fin de cuentas, somos la resistencia y no estamos solos. Lo que he leído ha sido críticas de trabajadores de entidades financieras y de estructuras financieras muy duras. No les ha gustado nada el retrato tan salvaje que hacen por esa desmedida ambición de los protagonistas, ¿no? Bueno, El Capital, de Costa Gabras. Una película, si no habéis tenido la oportunidad de verla en estos días, de verdad muy recomendable para que la veáis. Y así nos vamos a marchar. La semana que viene volvemos el lunes tranquilamente aquí en la cafetera, ya con el programa normal, con María.es y con la actualidad y la compañía de todos los oyentes. Os agradecemos muchísimo todos los mensajes tan cariñosos que nos han llegado en estos días sobre los programas de Portugal. Y volvemos el lunes. Disfrutad del fin de semana, pasadlo bien, portaos mal, cuidaos. Estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Recuerdo cuando era pequeña que mi madre se iba a trabajar a las 6 de la mañana y allí me dejaba en una buhardilla de París en un 6º piso, asustada. Me ponía a hablar con la radio para simular que no estaba sola en casa. Y al volver escuchábamos la radio juntas, incluso obras de teatro. Ese es el sentimiento que me despierta la cafetera. Cercanía, compañía, pero ahora de verdad porque formo parte de ella. Nos hemos unido a vosotros gracias a la insistencia de nuestro hijo Ricardo, un expatriado en Oslo. Oíros cada mañana nos saca de la indiferencia y despierta nuestros sentimientos de justicia, respeto y solidaridad. Gracias por acercarnos a nuestro hijo y por vuestra compañía. Es que la hora de audio que nos ofrece la cafetera 5 días a la semana se ha convertido en un cordón umbilical que me une no solo a mi país, sino a la idea de país que quisiera que definiese a España. Mira, te voy a contar por qué soy mecenas. En mi casa, desde pequeñita, la radio era, digamos que magia en mi casa. Cuando nos poníamos a estudiar, mi abuela, mi querida madre, ellas cosían o planchaban o revisaban cómo estudiábamos allí en la mesa camilla, los hermanos, y la radio siempre estaba puesta, siempre, Fernando. Y esa magia que transmite la radio la transmitís vosotros, ¿eh? Porque el periodismo independiente debe ser un compromiso social y porque en tiempos tan complejos como los actuales, debatir en comunidad y con este calorcito que transmite el programa es algo impagable. Es un oasis en el desierto. Como incansable viajero y vulcanólogo que soy, me gusta estar siempre puntualmente bien informado de cómo se agita día a día ese magma populista y radical, que haya refugio y sobre todo buena información en programas como La Cafetera. Que mi hermana me pasó el primer podcast y me dijo, esto empieza a escucharlo ya. Y yo le hice caso, así que desde entonces lo escucho a diario, me encantó el programa, me pareció súper diferente. Gracias por hacerme sentir que ya nunca más estaré solo. La Cafetera se ha convertido en un hilo muy grande de Ariadna con el que poder mantener el contacto de la realidad. Que no estamos sobrados de periodismo independiente
y por unirnos a una comunidad de gente que piensa más o menos como nosotros en contra de un entorno cada vez más hostil. Buenos días, Resistencia. Hola, Resistencia. Saludos, Resistencia. Hola, Resistencia. Salud, Resistencia. Mañana es su cumpleaños y nos ha parecido que hacerlo mecenas de la cafetera sería un buen regalo. Yo me hice mecenas. Y me hice mecenas. Y decidí hacerme mecenas. Y que no me lo pensé. Y por eso me hice mecenas. Porque para poder sostener este programa y por eso me hice mecenas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in, and they said, oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies. And the kings and queens, they write their dreams on silver pages we would read. And they said, oh, oh, oh. Louder in a chorus filled the air, and when the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and they said, oh, oh, oh. We were taken to the shadows, we were carried to the night, and when the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. You guys sing your part, we're gonna sing something else. Here we go. And they said, oh, oh, oh. Sound all on, we will sound all on songs of silver. We would know where they belong. We would know where they belong. Antes de su histórica visita a Cuba, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, participó en un popular programa humorístico de la televisión cubana. This is President Obama. Usted es presidente Obama. Sí. Ay, estoy hablando con Obama. Pero Obama, the real Obama. Yes, the real Obama. Who's this? Yo soy Pánfilo de Cuba. My name is Pánfilo. The real Pánfilo, from the TV show. Yes, del programa de televisión. Ay, me conoce. No me digas. ¿Qué bola? Y no solo eso. Obama se prestó incluso a participar físicamente durante su viaje a Cuba en un segundo sketch, en el que se aludió irónicamente al bloqueo estoy bloqueado. Y utilizó frases populares cubanas como no es fácil, pero tampoco difícil. Hey, cuando quieras jugamos dominó. You can play domino anytime. No es fácil. No es fácil, pero tampoco es difícil, ¿eh? Well, thank you so much for letting me sit down and visit, but now I have to go.
2 semanas antes de que el presidente Barack Obama emprendiera su histórico viaje a La Habana, el popular cómico Pánfilo había recibido una llamada telefónica de la Embajada de Estados Unidos. La pregunta que le hicieron fue: ¿le gustaría colaborar en un sketch protagonizado por Pánfilo y Obama? No es fácil. Una brillante jugada de sofisticado y diplomático marketing político. Con ese breve sketch, Obama consiguió colarse en todos los hogares de Cuba, ganarse la simpatía de los cubanos y frenar la retórica que preparaban los críticos contra su visita. Espérate, porque ahora estoy bloqueado. Bueno, es muy fácil, jugar, es muy fácil. Pero bueno, cuéntame. El mundo, la política, la comunicación e incluso la diplomacia están cambiando a gran velocidad. ¿No quieres estar informado? Estás escuchando La Cafetera. Dirige Fernando Berlín.